Los enamorados de Cristo pueden decir amén. Solamente los varones para Dios a su nombre. Solamente mis hermanas para Dios a su nombre. Toda la congregación de santos para el Rey con fuerza. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y a su gloria. Dios está aquí. Gloria a Dios. ¿Están bien ustedes? Estamos bien, estamos en la presencia del Señor. Miren, yo tengo un consejo de la palabra del Señor, muy sencillo, pero señores y señoras, es el capital que tengo. Y el que da lo que tiene, no está obligado a dar más, ¿de acuerdo? Pero miren, llevo toda la semana, estoy quebrantado, David, en la presencia del Señor, rumiando la palabra, meditando las Sagradas Escrituras. Dios ha subido a mi corazón FIFO un relato bíblico que me ha quebrantado. El leerlo me ha bendecido, porque quiero recordar en la iglesia que es más importante lo escrito que lo hablado. Lo hablado tiene posibilidad, pero lo escrito, chape, es inefable. No hay posibilidad de error ninguno. Miren, para la situación bíblica, en esta tarde vamos a hablar del poder de la palabra. Y quiero que hagan ustedes una confesión si lo creen, si no, no lo hagan, ¿vale? Porque aquí es fe. Puedes levantar tu mano y repetir conmigo: su palabra es suficiente. Aleluya. Me quebranta el Señor Arturo. Miren, no es necesario que se levanten porque quiero leer unos textos. Aleluya, y quiero que presten atención, ¿de acuerdo? Tomamos como referencia Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Realizamos lectura del verso 12 hasta el verso 20. Presten atención, hermanos y hermanas. Dice el libro sagrado: muchas señales y maravillas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa a los apóstoles grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más en número, hombres y mujeres. Tanto era la propagación que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que cuando pasara Pedro, aunque fuera, cayera su sombra sobre ellos. Y las ciudades vecinas, el territorio de Palestina, llevaba a todos los enfermos, todos aquellos que tenían espíritus inmundos, y todos eran sanados. A consecuencia de esto, miren, a consecuencia de tantas maravillas, esto es para morir, se levantó el sumo sacerdote de aquel momento, posiblemente Caifás, y una secta de los saduceos, y se llenaron de envidia y de celos. Y echaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, a la cárcel pública. Les metieron presos. Pero esa misma noche, Dios mandó un ángel y abriendo las puertas de la cárcel, les sacó. Y les dijo: id mañana al templo y puestos en pie, seguid predicando la palabra de Dios. Fuerte el aplauso, por favor. Vaya grandeza de escritura, vaya riqueza, hermanos. Si ya no habláramos nada, créanmelo que nos íbamos ya edificados por la lectura de la palabra. Pero miren, déjenme decirles el sentimiento, Ismael, que tengo yo en mi corazón, ¿de acuerdo? Lo que Dios me ha ministrado. Hemos realizado la lectura, querida iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Un libro, hermanos, que me encanta, un libro que me llena de gracia, Luis. ¿Por qué, pastor? Porque entre otras cosas veo el nacimiento de la iglesia. Veo cómo los apóstoles son regenerados, reciben su espíritu de poder. Veo cómo los apóstoles, hermanas, son utilizados por Dios, que hemos leído, de una manera terrible y apoteósica. Vemos cómo el evangelio, desde las estrechas fronteras del judaísmo, se abre camino hacia el mundo gentil.
Vemos cómo las buenas nuevas de Jesucristo, hermano José, se van propagando por todo el territorio de Palestina. Yo voy a decir que el libro de Hechos de los Apóstoles con siervos es el eslabón perfecto entre los evangelios y las cartas paulinas. Noten, para entrar rápidamente, los apóstoles empiezan a predicar la palabra. Lander, empiezan a predicar la palabra, empiezan a propagar el evangelio, empiezan a ser utilizados por Dios, no solamente con la prédica, que es lo más importante, sino que además, tío Bareter, Dios en su soberanía les utiliza en señales, prodigios y milagros. De tal manera que hemos leído, queridas hermanas, que todo el territorio de Palestina, Ángel, ya que ve que los apóstoles están siendo utilizados de una manera terrible, dice la Biblia que sacaban los enfermos de casa, les ponían en las calles, en camas y en lechos, y cuando pasaban los apóstoles, Pedro, aun con su sombra, se sanaba a los enfermos. A consecuencia, cojan el hilo conductor, por favor, a consecuencia de todo esto que les estoy hablando, la gente religiosa se llena de envidia, se llena de celos. El sacerdote de aquel momento, exactamente no lo sabemos, pero posiblemente Caifás se llena de celos, y una secta de los saduceos. Este hermano José anciano, esta secta, no creía en el mundo espiritual, no creía en las manifestaciones del espíritu y no creía en la resurrección. Claro, como ellos no creen, se llenan de celos y de envidia porque los apóstoles están siendo utilizados de una manera terrible. ¿Qué hacen los saduceos y qué hace el sacerdote de aquel momento? Llama a Pedro y a Juan y les meten en la cárcel pública. Cristian, les amenazan de muerte y les dicen: sentencia de ira, no podéis hablar más, ni propagar el evangelio, ni revolucionar del territorio de Palestina. ¡Os lo prohíbo! Pero dice la Biblia que esa misma noche, puntualicen, esa misma noche, no 4 días después, ni 15 días después, esa misma noche, Fernán, aparece un ángel enviado por Dios, por supuesto, les libera milagrosamente, pero además les lanza un mensaje y les dice: Pedro, Juan, mañana, chape, esto me llamaba la atención, mañana vais al templo, al lugar cosmopolito, al lugar de muchedumbre, al lugar de gentío, al lugar más popular de Jerusalén. Y puestos en pie, Dani, no os escondáis, puestos en pie, seguís predicando el mensaje, seguís propagando el evangelio, seguís anunciando a Cristo y a este crucificado. Hasta aquí vamos bien. ¿De acuerdo? Los apóstoles realizando señales, prodigios y milagros, los enemigos les encarcelan, Miguel, y Dios les libera. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando yo me encontraba con el mensaje divino, se me fundían los plomos. Y yo decía: Señor, no te entiendo. Como padre que eres, no te entiendo. Son tus hijos, Pedro y Juan. Están amenazados de muerte. Pueden morir en cualquier momento. Les van a quitar del medio. Si soy yo, Mario, ¿sabes lo que digo si soy yo? Les libero milagrosamente y les digo: esconderos 14 o 15 días a ver si se bajan los humos. Esconderos 15 o 20 días a ver si se enfría el potaje. Esconderos unos días porque están muy malos enemigos. Esconderos, no, pero Dios no, Abraham. Dios le aparece y le dice: no, al día siguiente, ¿dónde? Al templo, al lugar más popular. Y puestos en pie, seguir predicando. Noten, iglesia, que entramos rápido. Yo estoy viendo, noten, aparentemente, Ángel, como que Dios no se preocupa de los apóstoles, pero sí se preocupa de la palabra. No se preocupa aparentemente del sembrador, pero sí se preocupa de la semilla. No se preocupa aparentemente del mensajero, pero sí se preocupa del mensaje. Y Chape, Koji, cuando yo me encontraba con este relato bíblico, yo decía: Señor, ¿por qué aparentemente no te preocupas de los apóstoles, pero sí te interesa que se siga predicando la palabra? Y José, me decía el Señor: Dani, es muy sencillo, es que el pueblo, si falta Pedro y Juan, reinará la tristeza, reinará las lágrimas, reinará la lamentación, pero si falta mi palabra, reina la muerte, porque donde no está mi palabra, allí hay muerte, pero donde está mi palabra, allí hay vida, y vida en abundancia. ¡Apláudale! Lo tenemos muy claro. Es más importante el mensaje que el mensajero.
Es más importante la semilla que el sembrador. Es más importante la palabra que los apóstoles. Por eso es, Arturo, que en una cierta ocasión veo a Marta y a María velando a su mismo hermano Lázaro. ¿Saben? Los hebreos tenían mucha similitud con el pueblo gitano. Seguro estoy que estarían en el sepulcro llamándole, llorándole y gritándole. Pero ¿saben algo, Cobaresa? Ante las voces de los hombres, Lázaro seguía muerto. Pero señores, la Biblia me enseña que al cuarto día por allí pasó el verbo de Dios hecho carne. Se pone Ramón enfrente del sepulcro y dice: ¡Lázaro, ven fuera! El cerebro de Lázaro empezó a percibir. El corazón de Lázaro empezó a latir. El organismo de Lázaro empezó a funcionar. Y Lázaro resucitó cuando Jesús habló. Es que cuando Dios habla, el organismo funciona. Hermanos y hermanas, es muy sencilla la aplicación. Acompañarme, por favor. Sin el pastor se puede vivir. Sin el obrero se puede vivir. Sin el coro se puede vivir. Pero iglesia de Cobaresa, procure que jamás les falte la palabra de Dios. Porque, señores, si falta el pastor puede haber tristeza. Si falta el obrero hay tristeza. Si falta el coro hay tristeza. Pero si falta la palabra hay muerte. Por lo tanto, puedes vivir sin una casa, mejor o peor. Puedes vivir sin un coche, mejor o peor. Puedes vivir sin trabajo, mejor o peor. Pero te recomiendo, por las misericordias del Hijo de Dios, que en tu matrimonio jamás falte la palabra. Que en tus hijos jamás falte la palabra. Que en tu casa jamás falte la palabra. Que en tu iglesia jamás falte la palabra. Que en tu corazón jamás falte la palabra de Dios. Quien lo quiera aplaude, por favor. Y hoy vengo a decirte, su palabra es suficiente. Te digo más, hermana, todo lo que necesita tu matrimonio es la palabra de Dios. Todo lo que necesita tu corazón es la palabra de Dios. Para sanar los laberintos de tu alma y curar las heridas de tu corazón y liberar las ataduras de tu mente. Señores, tenemos el arma más poderosa, la palabra de Dios. Que bendito sea aquel que ha resucitado en el nombre de Jesús. Si quiere usted ser transformado, renovado y avivado, señores, no hay otro método. No hay otro camino, no hay otro derrotero. Lee la Biblia, cree en la Biblia y practica la Biblia. Porque el que practica la palabra y la cree, te garantizo, será un hombre y una mujer avivada en el nombre maravilloso de Jesucristo. ¿Saben? Y ya entramos en la aventura de la palabra. ¿Saben, Cobaresa, que hay una frase FIFO que ya se ha desgastado, que es como un tópico? Decimos en la misión, queremos un avivamiento. Que venga un avivamiento. Cobaresa desea un avivamiento, ¿sí o no? Si yo mañana invito a un hombre célebre de España para 2 días, hacemos 4 reuniones apoteósicas, extraordinarias, remueven las aguas y se marcha, señores, eso no es un avivamiento. Son 4 reuniones bendecidas por el ministerio que el hermano dicho ha recibido. Porque Juan di, yo no creo que el avivamiento venga de fuera hacia adentro. El avivamiento nace desde dentro hacia afuera. Y lo que lo provoca es la palabra de Dios. ¿Qué dices? Acompañarme ahora. ¿Qué dices, pastor? Sí. Miren, nos vamos a encunear por la Biblia, Arturo, y vamos a ver que en todas las épocas, en todos los episodios, todos los avivamientos que han surgido en el pueblo han sido por medio del impacto de la palabra. Noten, cuando hablo del impacto de la palabra, hablo leer las escrituras, creerlas y practicarlas, ¿de acuerdo? Acompañarme. El pueblo de Israel se encuentra perdido, se encuentra en idolatría, se encuentra en paganismo. Y en esos momentos, tipo, ¿quién entra a reinar? Josías. Josías entra a reinar a Abraham. ¿Y qué ve? El templo hecho escombros.
que llama al escriba y al sacerdote Hilcías y le dice: Hilcías, coge albañiles y veros al templo que está hecho escombros. Van al templo y cuando en medio de los escombros dice la Biblia que se encuentran con el libro de la ley. José, cuando el libro de la ley los albañiles lo tienen, ¿qué hace tío Baratel? Se lo dan al sacerdote. Y dice la Biblia que cuando el sacerdote Hilcías leyó el libro de la ley, dice la Biblia que se arrancó las vestiduras, empezó a llorar y a lamentarse, porque vio que el pueblo se había desenfocado mucho de las sagradas escrituras. Pero no se queda ahí la cosa, chape, sino que se lo da al rey Josías. El rey Josías, cuando lee el libro, llora, se rasga las vestiduras y dice el rey: no, esto lo tiene que escuchar todo el pueblo, Miguel, lo tiene que escuchar los 2 millones de hebreos. Llama a todo el pueblo, dice la Biblia, y leen el libro de la ley. Cuando lee el pueblo, el rey delante del pueblo el libro, dice la Biblia que todo un pueblo se vistió de cilicio, se arrancó las vestiduras y empezó a llorar. ¿Sabéis por qué, José? Porque vivían muy separados de la palabra del Señor. Y a raíz de esa lectura y de esa creencia al libro de la ley, tío Ramón, dice la Biblia que el pueblo se limpió, el pueblo se renovó, el pueblo se transformó y el pueblo fue avivado por medio del impacto de la palabra. Pero ¿saben qué? No solamente bajo el reinado de Josías, sino bajo el reinado de Josafat hubo otro avivamiento y fue provocado por medio del impacto de la palabra. Pero ¿saben por qué? Iglesia, no solamente bajo el reinado de Josafat, sino bajo el liderazgo de Esdras hubo un avivamiento del pueblo y fue provocado por el impacto de la palabra. Pero no solamente bajo el liderazgo de Esdras, sino bajo el liderazgo de Nehemías hubo otro avivamiento provocado por el impacto de la palabra. Pero fijo, no solamente del Viejo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento Pedro, por medio del mensaje de la palabra, revolucionó y avivó al pueblo hebreo. Pero no solamente eso, Pablo avivó a todo el pueblo gentil por medio del mensaje de la palabra. Iglesia de Covaresa, hemos visto en toda la trayectoria de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todos los avivamientos han surgido por medio del impacto de la palabra. Pero noten, seguir. La historia secular me enseña, historia secular de la iglesia, paralela a las escrituras, me enseña que en el año 1516 había un monje, un fraile en Gutenberg, con las 99 tesis en la mano, con el catolicismo en el corazón. Ismael cuenta la historia que este monje se encontró con el libro de Romanos y tanto impacto originó el libro de Romanos que clavó las 99 tesis del catolicismo en la puerta de la iglesia, salió y revolucionó el gran protestante Martín Lutero, toda Europa. Pero no solamente eso, cuenta la historia, Ángel, simultáneo a Martín Lutero, que había otro monje en Londres, en una capilla. Este se le conocía con el nombre de John Wesley. Este monje se encontró con el libro de Romanos, Luis, y cuenta la historia que leyó el libro de Romanos y tal impacto hizo la palabra en él, que dejó el catolicismo y se convirtió en el mayor evangelista de toda Inglaterra. Y ahora hacer lo que queráis. No solamente eso, la historia de la iglesia continúa. En el año 66 aproximadamente, unos gitanitos de España se fueron a vendimiar a Francia, se encontraron con Le Cosset, se encontraron con unos franceses, les predicaron el mensaje de la palabra, las recibieron y vinieron a España. Unos entraron por Barcelona, otros por Santander, otros por Valladolid, otros por Aranda, otros por Valencia, otros por Galicia, otros por Sevilla. Y tengo que decir que España ha sido avivada por medio del impacto de la palabra de Dios. ¡Aplaude! Y tengo que darte unos datos que me interesan para que la goces. Hoy día, Covaresa, disfrutamos, tío Baretel, de una de las misiones evangelistas más grandes del mundo. ¿Saben? En España tenemos más de 1200 iglesias con 1200 pastores. ¿Saben? En España hay más de 5000 obreros y 3000 aspirantes a ellos. ¿Saben? En España hay 21 zonas y hay más de 60 padres ancianos que nos gobiernan. ¿Saben? En España hay más de 150.000
1000 personas que se reúnen a diario y celebran culto al Dios santo, al Dios vivo, al Dios real. Y todo ha sido por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra. ¡Que gloria tenga Dios! Yo digo en esta tarde, ¡viva la palabra de Dios! ¡Gloria al libro sagrado! Si quieres ser avivada, renovada, transformada, es por medio del impacto de la palabra. No es por medio de 4 danzas, no es por medio de 4 entretenimientos, no es por medio de 4 obras de teatro. Que va, eso se acaba, se aburre y te marchas. Pero si eres ganada con la palabra de Dios, permanecerás en el nombre de Jesús. Quiera Dios que seas alcanzado con la palabra, porque si usted es alcanzado por la palabra, no vendrás por el pastor, ni vendrás por el coro, ni vendrás por el tío, ni vendrás por la mujer, ni vendrás por el padre. Como seas alcanzado por la palabra, señores, aquí va a permanecer Covaresa. Y doy testimonio al puro que Covaresa ha sido ganada por la palabra, por la palabra, por la palabra de Dios. Gracias a Dios, me siento orgulloso de la iglesia a la cual pertenezco. Es el templo, ¿de acuerdo? Tengo la élite, mis consiervos me han visto correr por los pasillos y me han enseñado muy bien. Y el tío Paco, que le respetamos mucho, me dijo, Dani, y habló unas cosas muy personales y luego me dijo, mira lo que te digo, procura ganar las almas con la palabra. Porque como les ganes con 4 cenas, con 4 churrascos y con 4 danzas, serán los que te echen de la iglesia. Señores, yo me quedo con la palabra. Grábatelo a fuego. Su palabra es suficiente. Pero miren, ¿me dejan continuar un poquito más? Miren si su palabra, hermanos y hermanas, es importante, es veraz, es inefable, es perfecta, es eterna, es poderosa, es divina. Miren si su palabra es terrible, que Satanás en todos los tiempos y en todas las épocas, Fernán, ha intentado silenciar a los hombres. Porque saben, Arturo, que silenciando a los hombres no hay palabra. Si no hay palabra, no hay mensaje. Si no hay mensaje, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. ¿Se dan cuenta el hilo conductor? Por eso Satanás ha metido a hombres en fosos, a otros en cisternas, a otros en cuevas, a otros en circos romanos, a otros les quitaban la vida. Pero que reviente los infiernos. No me han apoyado. He dicho que reviente los infiernos, que reviente el diablo, que ha podido detener a los hombres, pero jamás ha podido detener su palabra. Ha podido detener al mensajero, pero jamás al mensaje. ¿Tienes palabra, pastor? Texto, sí. Dice Pablo, Timoteo, yo he sufrido cárceles como un malhechor, pero la palabra no está presa. Estaba diciendo Pablo, a mí me han podido retener, pero señores, la palabra no hay quien la detenga. Tío Fidel, ¿sabe usted cómo se propagaba el evangelio cuando Pablo le tuvieron preso? Miren, voy a contar historia secular, fideligna, que va a par de la palabra. Cuando Pablo le cogieron preso FIFO la segunda vez, que ya fue decapitado, fue cogido preso por un gobernador, hermanas, que era un anticristo, el gobernador Nerón, gobernador de Roma. Hablan de este hombre que estaba en contra del cristianismo y de todos los cristianos, de tal manera que a los cristianos les crucificaba al revés, de tal manera que a los cristianos les untaba con brea, les prendía fuego y los utilizaba como antorchas en sus patios. Yo creo en las entrañas de este hombre, Jehová lo reprenda.
Pues nota, Ramón, cuando este hombre cogió a Pablo, que fue el que le decapitó, cuando este hombre Nerón cogió a Pablo, le dijo: mira, Pablo, estoy harto de ti, estoy harto de que hables, estoy harto de que prediques, estoy harto de que hagas cristianos y de que propagues las buenas nuevas. ¡Estoy harto! Y tengo un plan para ti. Le dice Nerón a Pablo: tengo un plan para ti, para que no hables. Vas a estar 24 horas del día, los 365 días del año, metido preso. Pero nota, con vigilancia perpetua. Dice Nerón: voy a coger a la élite de mi ejército, a los soldados más cualificados, y les voy a encadenar contigo, para que no hables de la palabra. Mario. Y ahora coge este Nerón a la élite de su ejército, a los del imperio, los de la casa de César, los más grandes de Roma, los más cualificados, los más inteligentes, y dice: voy a hacer turnos de 6 horas. Cada 6 horas voy a encadenarte un soldado a tu izquierda y otro a tu derecha, durante 6 horas. A las 6 horas quitamos esos 2 y ponemos otros 2. Es decir, 6 horas, 4 turnos por 2, 8 soldados diarios. Para David, para que no hablara Pablo. Nota, yo quiero la sentencia, y ahora le meten preso. Y cogen a un soldado y a otro soldado. Primer día, pasa los 8 turnos, los 4 turnos, los 8 soldados. Pablo callado. Segundo día, cuenta la historia. Pablo callado. Tercer día, Pablo no aguanta más. Tiene que soltar el fuego que tiene dentro y la palabra de Dios que lleva dentro. Y el apóstol Pablo cuenta la historia, que le da igual y se olvida de los soldados que tiene atados a él, y empieza a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Empieza a citar Biblia. Los soldados se han quedado anodadados, como dicen los señores, como decimos los gitanos, helados. Han quedado helados. Pero cuenta la historia, hagan lo que quieran, Cobaresa, que Pablo lo hace un día, lo hace 2, lo hace 3. ¿Y sabes qué? La élite de la casa de César, los soldados que eran para que guardara el silencio, se convirtieron en el Señor y dieron la gloria a Jesucristo. ¿Hay Biblia? Sí. Dice Filipenses, escribe Pablo y dice: Filipenses, saludar a todos, y especialmente a los de la casa de César. Estaba hablando del ejército, del imperio de Roma. Es decir, hermano José, hermano Ali, hermanos consiervos. Anteriormente, en los corazones de los soldados reinaba el águila romana, el imperio, el estandarte de Roma. Cuando se predicó la palabra, dejó de reinar el águila romana para reinar el Cordero de la Pascua. Dejó de reinar la muerte para reinar la vida. ¡Que gloria tenga Dios! Bendito el día que recibimos la palabra de Dios. Bendito el día que usted albergó la palabra de Dios. Porque del pueblo gitano que reinaba, las contrariedades, los odios, las tinieblas, el infierno, el pecado. Pero cuando vino la luz de su palabra, ahora reina la misericordia, ahora reina el amor, ahora reina la esperanza, ahora reina la vida eterna, ahora reina el Espíritu Santo. Yo digo en esa tarde: viva la palabra, viva la palabra, viva la palabra. ¿Por qué no le aplaudes, por favor? Que se entere el cara sucia, que ha podido detener al mensajero, pero jamás el mensaje. Ha podido retener a los hombres, pero la palabra nunca ha sido detenida. ¡Viva la palabra de Dios en nuestros corazones! Su palabra es suficiente. Pero miren, voy a finalizar.
Se me ha ido el tiempo. Llevo 30 minutos. No, estas 5 minutos más. Gracias, Abraham. Pero miren, me voy a la recta final. Otro día continuaremos.